Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre. Hoy, Señor, te pedimos de una manera especial que nos acompañes, Señor, en lo que será este estudio. Aclara nuestro entendimiento, que podamos interiorizar cada uno de estos conceptos. Ayúdanos a reflexionar, a identificarnos, Señor, con cada uno del paso a paso que se desarrolla en esta historia, Señor. Palabra dice que cada uno de estos acontecimientos están escritos para los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Ayúdanos, Señor, que a través de esta historia nos podamos ver identificados para hacer ese análisis y no cometer el mismo error. Mirar la situación en la cual hoy nos encontramos. Mirar que no nos desviemos, que no sea nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra sabiduría propia que nos lleve, Señor, a tomar las decisiones que hoy se están afrontando. Ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a ser humildes y sobre todo permite que la palabra de Dios siga iluminando nuestro camino. Llegas ese mensaje de amonestación, de exhortación para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a cambiar, a modelar nuestro carácter conforme a lo que nos va mostrando, Padre Santo. Gracias por tu luz, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por estar acompañándonos en este día especial. En este día donde contamos con tu compañía, con tu protección, con tu bendición, que estás ahí presente, Señor, y nos deleitamos de tu presencia. Quédate, Señor, de una manera especial en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, sentir tu presencia constantemente, que podamos, Señor, tener esa relación estrecha contigo para, por medio de contemplarte, hacer ese cambio, que seguimos tus pasos, pensamos, hablamos, como tú lo hiciste, Señor. Ayúdanos a mejorar cada día, Señor, y todo esto te lo pedimos para perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, hace 15 días, yo les dije que aquí nos vamos a quedar un buen tiempo. Estamos estudiando la vida de Saúl. Vea, esto es algo importante que cada uno debe reflexionar. Y les hago esta invitación porque deben sacar el tiempo de investigar, discernir, deben sacar el tiempo para lo que se está mostrando en este momento. Porque lo que se está mostrando llegará a un momento crucial que seguramente tocará muchas sensibilidades y muchas fibras por parte de muchos de ustedes. Esta historia va a ir paralelo. Pienso que las citas son muy claras. Últimamente, pues, se utilizan el tipo de citas que me puedo acomodar a las citas, decir lo que no quieren. Estamos leyendo todo en su contexto para que cada uno saque sus conclusiones. No estamos forzando la conciencia de nadie en cuanto a una opinión, en cuanto a qué hacer, porque el principio de este grupo siempre ha sido uno solo. Vamos a seguir a Cristo, vamos a estudiar, vamos a velar, pero todo lo que se está mostrando en los periodos de 1335 días que se muestran en Daniel tienen otro cumplimiento, y ese cumplimiento los llevarán a situaciones que, como les digo, sé que va a herir muchas susceptibilidades, por lo tanto es de pedirle mucho a Dios para que esta situación no causen quizás ese zarandeo o en la situación que se vieron hace algunos meses, pero va a ser muy importante. Mire, todo lo que se está mostrando, y siempre he sido muy claro en cuanto a ello, a todo hay que hacerle filtro. Todos nos tenemos que tomar la tarea de investigar. Hay conferencias que incluso me cuestan. Son 2 o 3 veces que me toca verlo, por eso no voy al día. Pero veo cuando hay un sustento, veo cuando todo empieza como a encajar, cuando Dios está mostrando, es evidente, partiendo incluso desde la actitud, en cuanto se expresa. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y sé que quizás muchos de esos conceptos para muchos no van a quedar totalmente claros. Y siempre hemos estado abiertos que en el momento que necesiten como tal aclarar algo de esto,
pues estamos prestos para ello. Sacar un tiempo, dedicarnos a esto, porque lo importante es que lo entendamos. Lo importante es comprender lo que Dios hoy nos está mostrando, no cometer los mismos errores del pasado. No, simplemente lo mostró, o porque es Javier Martín, entonces yo le creo a Javier Martín. Ese error no se puede volver a cometer. Hay que hacer filtros, hay que mirar, hay que investigar, hay que escudriñar, ir a la palabra, el libro de profecía, concuerda, contradice. Va a ser elemental, porque eso va a ser un golpe duro para muchas personas. Entonces, por eso quizás este estudio va muy paralelo en cuanto a las citas, porque para muchos esto no puede pasar, pero efectivamente está pasando y es parte de nuestra realidad. Ayer estudiamos que mientras en el cielo habían fiestas, aquí estábamos llorando desconcertados porque pues no entendíamos lo que estaba sucediendo. Y las cosas muchas veces se dan de la manera que nosotros no esperamos, no es como queramos. Es que yo pensé, yo creía, todo va sujeto a la voluntad de Dios. Aquí vamos a ver en este caso, el propio Jesús escogió, el propio Dios escogió a Saúl. Ah, entonces Dios se equivocó, porque miremos el antes, durante y el después de Saúl. Todos estamos en ese principio. Dios hace una cantidad de cosas por nosotros, pero nosotros decidimos. Profecías condicionales, todo depende de la obediencia que tengamos a Dios. Y esa parte del continuo nos llevará a un suceso importante. También está en tomar las cosas con calma. Yo sé que son esos principios proféticos que durante años la gente deseaba una respuesta, hoy estamos viendo una luz, no desesperarnos, que nos agobiamos porque no entendemos esto y todo con calma. Dios va mostrando, la luz no es un solo fulgorazo que usted tiene que discernir, usted tiene que meditar, si no entendió se devuelve, vuelve y la escucha, todo con calma. Y definitivamente llegará un momento que toca socializar, pero no a la primera, ni sacar conclusiones, ni empezar quizás a tomar bandos o partidos o comentarios. Eso tiene que volverse una certeza, estar muy dentro de nosotros, así como pasó el 2031, así como pase parte de esta verdad presente. Pero lo que se está mostrando hoy es, la verdad, es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con el continuo, nosotros estudiamos solo una parte de lo cómo se veía el continuo, hoy se está dando una ampliación mucho más grande. Y ese continuo representa a Jesús. Siempre en la historia hubo consecuencias en el momento en que el pueblo, la iglesia, quitó a Jesús. Y es algo muy evidente. No es un principio de interpretación de la persona que muestre como tal estos temas. No es una apreciación externa. Yo se los decía esta mañana, ahorita en la escuela sabática. Cuando cada uno empieza a mirar ciertos puntos cruciales, más allá de que usted no está diseminando una idea, no está contagiando un malestar, es algo evidente en los cuales algo no está bien, algo no está cuadrando. Entonces no es uno, ni dos, ni tres, sino que son varios, no es parte ni siquiera de un grupo. Es gente que ni siquiera nosotros conocemos y tienen ese mismo sentir. Ahí como tal ya hay una señal clara porque estamos llamados precisamente a eso, a estar alertas, a estar atentos. Porque hoy simplemente ya la gente desde hace un tiempo para acá es como si andara en un coche. Simplemente es parte del ministerio porque es el ministerio, entonces ya yo ya sé que todo lo que pase, lo que venga, entonces es el ministerio, todo está limpio, todo está claro. Igual somos seres humanos, incluso dicho por la misma cabeza del ministerio. Tenemos la obligación de que cada uno vaya con un escrito está. Lo que se está predicando realmente está en la palabra de Dios. Sí. Y cuando quizás no hay un sustento, pues simplemente alzamos la mano. Vamos a decir, venga, esto no me queda claro, mire, esto no es, esto veo que están forzando mucho esto. Y pues ahí es donde hablamos como tal de un consenso. Pero les recomiendo la abominación desoladora porque para muchos se llevarán una gran sorpresa con lo que se va a mostrar. Ya quizás ya la vislumbre para muchos ya el panorama es más claro, y se lo digo quizás a nivel personal, después de un mes larguito de todo lo que se ha venido pasando, se ha venido mostrando, tanto de parte y parte. Para muchos simplemente dijeron que todo lo que se estaba expresando pues no era así, el problema son las personas que alzan la mano, que no están de acuerdo. Cada uno eligió como su camino, decidir qué hacer. Ha sido evidente un parte del otro, de lo que Dios ha venido mostrando una y otra vez, nueva luz, nuevos conceptos,
desde la historia, desde los pioneros, desde las sendas antiguas. Y pues lo equivalente quizás a la otra parte, pues ya muchos de ustedes lo conocen. Mi punto, vuelvo y les repito, no es venir a condicionar a nadie. Que el punto no es que ustedes tengan que estar aquí para elegir un bando. Aquí el principio de esto no es seguir a nadie. El principio de esto es seguir a Cristo. Cristo sigue mostrando, porque siempre fue muy enfático en eso. Si nos acercamos al derramamiento de la lluvia tardía, tiene que haber un avivamiento especial, tiene que haber una reforma, tiene que haber más luz, más conceptos, interpretación profética, porque es que va a ser mejor que el Pentecostés. Y cuando nos sentimos como estancados, como que algo no está pasando, como si se hubiera detenido, algo está pasando. Entonces tenemos que buscar, porque no somos indispensables, Dios seguirá utilizando personas. Y esa es la búsqueda que nosotros tenemos ver, no solo cuando llegue esa persona, sino nosotros identificar de lo que nos dice. Siempre será así y es un llamado que siempre se ha hecho desde este grupo. Pasando al estudio, vamos a 1 Samuel, versículo 8, fue algo que ya leímos, porque para las personas nuevas, sé que vamos poco a poco en el desarrollo de muchos de estos temas, quizás unos entran un poco perdidos. Lo que vamos a enfatizar, más allá de las citas que vamos a leer, es que previamente leemos la Biblia. Ustedes van a ver que todo lo que vamos a leer en las citas simplemente es una ampliación o conceptos de todo lo que encontramos en la Biblia. Entonces, ¿cómo sucede y cómo empieza toda esta historia? Vamos a 1 Samuel 8 y vamos a leer del capítulo 8:1 al 9:21. Y por favor, a estar atentos a los detalles, porque ahorita ante la cita las vamos a recordar. Y aconteció que cuando Samuel se hizo viejo, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, los cuales fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se recostaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Recordemos que habíamos leído una cita anteriormente, que Samuel no estaba al tanto del comportamiento de sus hijos, y que si hubiera recibido como tal un informe, él los hubiera quitado del cargo. Por lo tanto, era una persona con un juicio justo e imparcial. No estaba ligado al sentimentalismo de lazos familiares, en este caso son los hijos, que muchas veces pues somos enceguecidos que a pesar del comportamiento, porque pues son nuestros hijos, siempre venimos a justificar, siempre venimos como a cubrir, a proteger, pero hay ciertas circunstancias en que la responsabilidad es más hacia Dios que hacia ese sentimiento filial, y pues por lo tanto toca hacer lo que corresponde. No era el caso, como estudiamos, Samuel simplemente, como eran tantas provincias, no estaba al tanto de lo que estaba aconteciendo en cuanto a sus hijos. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todos los gentiles. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Vemos que fue un principio bastante importante porque guardó silencio. Él pudo reconocer todo lo que había hecho por este pueblo. La Biblia nos marca que hubo mucha prosperidad, no hubo un solo reproche en contra de Samuel. Y pues por lo tanto, por justicia propia, él pudo haber rasgado sus vestiduras y decir: ustedes, ¿por qué son tan desagradecidos? ¿Qué tienen para decir? Mire todo lo que se ha hecho. ¿Por qué quieren como tal, como invalidar, minimizar lo que había sido la obra como tal de Samuel? Él guarda silencio y hace lo que corresponde: orar a Dios. No responder con rabia, por impulso, porque esa rabia y ese impulso le costó la entrada a Moisés a la tierra prometida. Recordemos que es un hecho importante de que Dios, a la persona que le da más luz, pues de cierta manera, pues devenga más responsabilidad y más se le va a pedir. Por lo tanto, aunque nosotros veamos lo del desierto y no, es que es injusto que haya pasado esto, Moisés, después de todo lo que aguantó, pero miramos que él no ingresó a la tierra prometida. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que te han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy.
que me han dado y han servido a dioses ajenos, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, si así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta primero contra ellos, declarándoles el derecho del rey que haga reinar sobre ellos. Y dijo Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50, y los pondrá asimismo en el harén de sus campos. Cieguen sus mieses y hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Así también tomará vuestras tierras, vuestras viñas, vuestros buenos olivares y los dará a sus siervos. Y él desmeará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y finalmente seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas el Señor no os oirá en aquel día. Parte importante, simplemente pues el pueblo lo pide, es una decisión, Dios no fuerza a nadie, simplemente permite y les advierte las consecuencias. Miremos lo que va a ser el cambio cuando Jesús es el rey, la cabeza del pueblo, y lo que van a tener que enfrentar ahorita si ponen un rey, un tirano, una monarquía que va a exigir, para vivir bien va a apretar al pueblo, habrán impuestos. A pesar de la advertencia de lo que ha hecho Jehová por ellos, pero el pueblo, 19, dice lo siguiente: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros. El mismo caso de los dos pactos. El mismo caso de los dos pactos. Recordemos lo que le dicen a Moisés. Cuando Jesús está hablando en el Sinaí, cuando esa manifestación de ese poder, ¿qué le dicen a Moisés? No, que no nos hable él, que nos hable tú. Habla tú en lugar de él. Parte importante, la gente coloca mediadores entre los hombres y Cristo. Somos llamados a esto. Pasó con Moisés y aquí está pasando lo mismo. Jesús era el rey. ¿Por qué se pide un rey? Los protege, los guía, los sustenta. Es evidente que está con el pueblo, pero el pueblo demanda. Y a pesar de las consecuencias que esto va a conllevar, y sin embargo son enceguecidos. Hoy quizás en cuanto al tema de amonestación, porque esta advertencia se hace, nos damos cuenta que si hay una exhortación, si damos cuenta que es valedera, cuando simplemente no es por imponer un punto de vista diferente, porque no estemos de acuerdo y queramos resaltar. Esa exhortación se hace por amor. Esa exhortación cuando nos estamos desviando del camino y queremos simplemente alzar la voz y decir, algo está pasando, si esto no se corrige terminará mal, las consecuencias que serán grandes, pero la gente no quiere entender. Cuando estábamos leyendo el libro del Vaticano y la guerra, había un concepto interesante allí. Primero viene amonestación, una y otra vez, porque es que Dios no desecha la primera. Dios no tiene el mismo amor que nosotros tenemos, en el cual una persona te hace daño, una persona te defrauda, una persona hace algo que te incomoda. Ya esa persona no es parte de tu vida, cierras, la desechas, no interesa, ya la quieres alejar. Dios no funciona de esa manera, pero a través de llamados especiales se indica a esa persona de corregir el camino. Y así como no lo hacen los dirigentes, mucho menos lo hace el pueblo. O sea, la historia por eso la estamos estudiando, porque es algo paralelo. Y conforme a lo que pasó en esta historia, la historia se repitió. Y hoy somos parte y estamos viviendo exactamente lo mismo. Y nosotros seremos también como todos los gentiles, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los hijos de Israel, idos cada uno a su ciudad. El pueblo pidió, Dios es un dictador, Dios los obliga. Para nada.
¿Tienen las consecuencias? Listo, hagamos lo que piden. Asuman lo que están pidiendo. Y todo este transcurso va a ser doloroso porque vamos a estudiar toda esta historia al pie de la letra con cada uno de estos conceptos y nos vamos a ver reflejados en ello. En el capítulo 9 dice lo siguiente. Vamos a leer del 9 al 21. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Bocarat, hijo de Afat, hijo de un varón de Gemini, de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Ayudaba a su padre, se perdieron y pues fueron a buscarlas, Saúl y sus criados. Y él pasó al monte de Efraín y de allí pasó a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salaín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Gemini o de Benjamín y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque por ventura mi padre, dejado el cuidado de las asnas, estará congojado por nosotros. Y él le respondió: he aquí ahora, en esta ciudad está el varón de Dios, que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere, sin duda vendrán. Vamos ahora allá, por ventura nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir. Miremos el concepto importante que se tenía como tal en cuanto al peso de Samuel. Profeta, pues sacerdote, triple cargo, importante, resalta en cuanto al pueblo. Y el concepto que tiene en todo lo que se le consulte, Dios lo guía, Dios está con él, por lo tanto todo se va a cumplir. Saúl respondió a su criado: vamos pues, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Este texto es para el Evangelio y la Prosperidad, es de los favoritos. Con esto sustentan que cuando tú quieres el favor de Dios, simplemente pues le pagas a la persona cobra por lo que hace y Dios revelará lo que estás pidiendo. Realmente esto es lo que nos dice la Biblia. Acá nos están diciendo: va a consultar al profeta, ¿qué presente le llevamos? Tengo una cuarta y un ciclo para que nos declare. Pero es parte de una costumbre, ahorita lo vamos a ver en una cita, la ampliación en cuanto a esto, de una costumbre judía, más no es lo que corresponde. Si tú vas a coger el evangelio como negocio, en ninguna parte Dios avala esto. Entonces no es que tengas que vender tu casa, tu carro, y Dios te volverá al 100 y al 200, al 300%. Evangelio de la prosperidad. Eso no es bíblico. Eso simplemente es una estafa, eso es traficar con la fe. Y un día tendrán que darle cuentas a Dios por todo lo que están haciendo. Entonces vemos traer tal persona equivale a pagar una millonada porque viene a predicar. Hoy se habla incluso en cuanto a plataformas. Hay muchos de los pastores que dando el evangelio toca pagar una suscripción simplemente porque nos explican la palabra de Dios. Un día darán cuentas a Dios por ello. Pero miremos qué nos dice la Biblia en el versículo 9. Recordemos que estoy leyendo una versión distinta y unas palabras que cambian. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente, porque él ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: bien dices, pues vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiéndoles, dijeron: sí, helo aquí delante de ti. Date pues prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en lo alto.
Y cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes de que suba al alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya venido, por cuanto él haya bendecido el sacrificio. Después comerán los convidados, subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de la ciudad, he aquí Samuel que salía delante de ellos para subir a lo alto. Y un día antes que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo de Israel, para que salve a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo y su clamor ha llegado a mí. Y Samuel miró a Saúl, y el Señor le dijo: he aquí que este es el varón del cual te dije, este señoreará a mi pueblo. Y cuando llegando Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl y dijo: yo soy el vidente, sube delante de mí al alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron, hoy hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿por quién es todo el deseo de Israel sino por ti y por toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo: por ventura no soy yo hijo de Geminit, de las más pequeñas de las tribus de Israel, o sea, Benjamín, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues has dicho cosa semejante. Y vuelve y se aplica el mismo patrón, habiendo familias poderosas, marcaban la pauta en cuanto a su riqueza, su poderío, tribus más grandes, escoge la más pequeña, de la tribu de Benjamín, y ahí como tal es elegido el primer rey de Israel. Punto importante de lo que estamos como tal estudiando es que es Jesús, es Dios, que erige como tal el primer rey de Israel. No fue por votación, no se eligió por el pueblo. De hecho, más adelante vamos a ver que es cuestión de suertes, pero detrás de las suertes como tal está la voluntad de Dios. Y como tal, volvemos a ver este caso más adelante en cuanto a la elección de, de Saúl. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún concepto que quieran agregar? Pues David, yo pienso que es importante, acabas de hablar acerca de lo de las suertes, ¿no? Anteriormente, bueno, y hoy en día también mucha gente eh, pone las cosas o muchas veces las decisiones a la suerte, ¿no? Entonces esto es algo diferente, lo que el Señor hacía con ellos y creo que después fue prohibido, según tengo entendido. No sé si estoy errada. Otra cosa que sería de pronto en este momento eh, importante mirarla unos segunditos más para que de pronto no haya confusión, es el término que en la antigüedad se utilizaba y para Samuel era allí de la palabra vidente y la relación que las personas hoy, que hay tanto nuevo, las personas que hoy pueden hacer con aquellos que están metidos dentro del mundo de la oscuridad, digámoslo así, esos videntes que se nombran, que se mencionan hoy en día y que están haciendo premoniciones y cosas así, para que haya un tanto la diferencia o la claridad de la aplicación de ese término, aunque allí también es claro que dice, hoy en día se llaman profetas, pero de pronto sería bueno para que no hubiese alguna confusión al respecto. Gracias. Bueno, Vicente. Sí, David, cuando tú comenzaste, hiciste la pregunta que Dios había escogido a Saúl y que obviamente muchos dicen, pues entonces Dios se equivocó. Dios creó al hombre con sus propias manos. Lo puso
en el jardín del Edén. Le hizo una pareja. Y fue en el momento en que la mujer se apartó y dejó al lado a Dios y colocó en lugar de Dios escuchar las palabras de la serpiente, del enemigo, que vino la caída del hombre. No fue Dios el que se equivocó. Entonces, porque muchas personas dicen Dios se equivocó también haciendo a Adán. Pero vemos cómo es que en el momento, gracias al libre albedrío, y lo digo gracias porque el Señor nos dio eso como bendición, gracias a ese libre albedrío podemos escoger. Tristemente, escogió la mujer apartar a Dios de su vida, se había apartado de su marido y escuchar la voz de la serpiente. Gracias. Bueno, aquí vamos a la introducción de lo que son las citas, y quizás las citas son muy claras. Los tiempos de mayor prosperidad de Israel fueron aquellos en que reconoció a Jehová como su rey, cuando consideró las leyes y el gobierno por él establecidos como superiores a los de todas las otras naciones. ¿En qué momento prosperó Israel? Cuando Jesús, cuando Jehová era el centro, cuando estaba con ellos, cuando era el rey, cuando hacían su voluntad. Y eso lo podemos ver en distintas etapas del pueblo como nación. Lo podemos ver incluso en las etapas de la iglesia nominal. Y hoy quizás estamos pasando por esta misma situación. Hay un cambio cuando Jesús está en el medio y hay un cambio cuando no lo está. Por eso esto va relacionado con lo que se está presentando, que es el continuo paganismo que se fue trasladando desde la Babilonia, los medos, los persias, los griegos, Roma papal. Un paganismo disfrazado, cuando se llegó a la unificación de iglesia y Estado, iglesia católica, aparentemente quitar el paganismo para crear la religión, pero era simplemente ese continuo. Pero ese continuo también tiene otra cara, que es el servicio sacerdotal de Cristo, mediador, plan de salvación, sus méritos, la justicia de Cristo. Cuando Dios no es el que guía, esa parte, ese continuo es quitada. Y vemos un cambio importante. Mientras Cristo está, hay prosperidad. Mientras Cristo está, hay luz. Mientras Cristo está, hay un mensaje. Y el mensaje va quizás más ligado, porque siempre se aplica el tema de zarandeo, en cuanto a una reforma, una exhortación, arrepentimiento, conforme a un mensaje que se estamos dando en cuanto a una fecha exacta de la venida de Cristo. Por lo tanto, es consecuente a ese mensaje. Pero aplicamos en este caso el término de zarandeo a ya conceptos propios, decisiones propias de que simplemente el que no está de acuerdo. Y aquí vamos a mirar, simplemente las citas son muy claras. Vamos más adelante, donde dice, el Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey. Esto no lo cogió desapercibido, Dios ya lo sabía, estaba escrito en la palabra de Dios, que un día el pueblo iba a ser tan rebelde que iba a acontecer esto. La gente dice, no, la profecía de los 6.000 años no se puede cumplir porque Cristo hubiera podido venir en 1844. Si el pueblo de Dios hubiera hecho lo suficiente, lo correcto, en esa época Cristo hubiera venido. Pero como Dios conoce los tiempos, como Dios ve el futuro, sabían que esa generación iba a hacer lo correcto. Por lo tanto, el aplicativo de los 6.000 años se iba a cumplir. En este caso simplemente es algo similar. Pero de ellos no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos, o según su voluntad. Él permitió al pueblo que siguiera su propia elección, porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que Dios les dio un rey en su furor. Oseas 13:11. Cuando los hombres decidieron seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios, bueno, posiciona su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse del pecado. Simplemente acepta las peticiones que el pueblo hace y espera que las consecuencias de esas decisiones lleven al pueblo
a un arrepentimiento, pero no siempre es todos los casos, porque antes vemos que se cierra el corazón, se vuelve mucho más duro y se sigue siendo persistente en una rebeldía abierta en contra de Dios. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios, resultará al fin una maldición más bien que una bendición. Lo que tanto se aplaude hoy, de que si yo tengo un proyecto y lo saco adelante es porque Dios realmente me está apoyando, eso no es una regla general. Porque Satanás puede bendecir una causa que sepa que me va a llevar a maldición, que va a llevar a tropiezo, que va a llevar a que muchas personas caigan. Entonces yo no veo quizás mirar porque simplemente me propuse y se dio. Y el factor como tal del enemigo no va a contar. ¿Cómo va a utilizar el enemigo precisamente esto para desviar a muchos? Dios desea que su pueblo le consideren a él solo como su legislador y su fuente de fortaleza, no mediadores, directamente Dios. Al sentir que dependan de Dios, se verían constantemente atraídos hacia él. Serían elevados, ennoblecidos y capacitados para el alto destino al cual los había llamado como su pueblo escogido, siempre en cuando que se mire a Cristo. Hoy el llamado quizás no es mirar a Cristo, hoy quizás el llamado es aceptar una serie de doctrinas que no hay un sustento en la Biblia. Hoy si no él aceptas fulanito, sutanito, de un plan, de un propósito, de un nombre, simplemente no puede ser salvo. Aquí no está Cristo, Cristo no está en el medio, no es a Cristo que se le está pidiendo como tal esa admiración, esa adoración, ese centro y esa atención. Pero si se llegaba a poner un hombre en el trono, ello tendería a apartar de Dios los ánimos del pueblo. Confiarían más en la fuerza humana y menos en el poder divino, y los errores de su rey los inducirían a pecar y a separar la nación de Dios. Vemos lo delicado, pidieron un hombre y las consecuencias iba a pasar factura. ¿Qué iba a terminar pasando? Esa lección iba a ser desviar la atención, poner un mediador, que la relación con Dios, si Dios estaba en el medio, simplemente su presencia ya no está ahí. Entonces, si no está la presencia de Dios, ¿qué presencia es la que dirige? Porque no hay puntos intermedios. O es el uno, o es el otro. O es Jesús, o es Satanás. Se le indicó a Samuel que accediera a la petición del pueblo, pero advirtiéndole que el Señor la desaprobaba y haciéndole saber también cuál sería el resultado de su conducta, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Con toda fidelidad las expuso las cargas que pesarían sobre ellos, y les mostró el contraste que ofrecía semejante estado de opresión frente al estado comparativamente libre y próspero que gozaban. Un mejor estado, pero aún sabiendo las consecuencias, simplemente las aceptaron y siguieron adelante. Más adelante vamos a ver la respuesta del pueblo. El pueblo contestó: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Como todas las naciones, los israelitas no se dieron cuenta de que ser en este respecto diferente de las otras naciones era un privilegio especial. Eso es un concepto interesante porque el marcar la diferencia, porque se tenga un mensaje especial, una interpretación diferente de las profecías, y que te tiren piedras, que te cuestionen y que te señalen, en este caso no es negativo. Se está haciendo la voluntad de Dios. La verdad no va a ser acogida por la mayoría, lo hemos visto en todo el plan de la salvación, casi durante estos 6.000 años. Pero esa bendición, porque Cristo estaba en el medio, hacía al pueblo diferente a las demás. Dios había separado a los israelitas de todas las demás gentes para hacer de ellos su propio tesoro. Si aplicamos esto a iglesia y remanente, la iglesia nominal tiene una bendición, la iglesia se desvía, de ahí sale un remanente, pero entonces Dios tiene este pequeño tesoro para hacer de ellos su propio tesoro, ese pequeño remanente que alumbra, que tiene este mensaje, que tiene estas verdades, que tiene la verdadera interpretación profética. Pero ellos, despreciando este alto honor, desearon ansiosamente imitar el ejemplo de los paganos.
Para muchos esto es fuerte y esto no se puede cumplir, esto no lo podemos aplicar. Gozamos por un periodo más o menos de unos 10, 15 años, en los cuales era impresionante. La gente no tendría un argumento bíblico y en el espíritu de profecía para rechazar lo que se estaba mostrando. Un mensaje distintivo, un mensaje diferente, que se podía demostrar incluso con las pruebas que sustentaban el mensaje. Pero sin embargo, pasó el tiempo de ahorita, ¿cómo nos podemos acomodar a los paganos? ¿Cómo hizo el pueblo de antaño? Y hoy subsiste entre los profesos hijos de Dios el deseo de amoldarse a las prácticas y costumbres mundanas. Cuando se apartan del Señor y se vuelven codiciosos de las ganancias y los honores del mundo, los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a sus costumbres, se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Pero todos los que se conducen así, se separan con ellos de la fuente de toda fortaleza, haciéndose amigos del mundo, son enemigos de Dios. Por amor a las distinciones terrenales, sacrifican el honor inefable al cual Dios los ha llamado de manifestar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Una cita contundente, pienso que no hay mucho que agregar, pero incluso para poner en contexto a las personas que son nuevas, este tipo de prácticas es cuando yo trato de amoldar a que yo tengo que condicionarme al mundo para que el mundo venga a la iglesia. Y Jesús nunca tuvo que hacer algo como esto. Jesús no tuvo que actuarse ni a la cultura ni a la persona en especial para darle el mensaje. Yo participo de sus prácticas para que usted me escuche el mensaje. Hoy quizás se centra en un pequeño grupo como tal, porque simplemente Cristo murió por todos, lo cual es una realidad. Pero el mensaje simplemente es uno, la verdad y el camino solo es uno. Y es claro, no, que es que depende, porque es que en otras partes es mucho más difícil en cuanto a aceptar el mensaje. Porque es que la obra la va a hacer es Dios, no la va a hacer tu argumento de lo que expresas, simplemente el Espíritu Santo hace esa obra transformadora. Pero aquí vemos lo que empezaron ellos a moldarse. Entonces yo voy, me centro supuestamente en un pequeño grupo para dar el mensaje y simplemente con eso estoy desagradando a Dios, porque esas costumbres de entrar a adecuarme al mundo para la iglesia me terminarán pasando como tal factura. Sobre esa cita puntual, ¿algún comentario, algo que quieran agregar? Está bien, Sí. No, David, yo Pronto creo yo, que es Recordemos las muy manitos buena. para ponernos en orden. Hermana Ruth. No, pues yo creo que ha sido muy claro con esa cita, y es lo que el pueblo de Dios hizo en la antigüedad y es lo que hoy en día muchas iglesias hacen para poder atraer a la gente que está en el mundo, a las personas que están en el mundo. Espérame, hermano, Entonces, acabas de mencionar. Da unos 2 o 3 ejemplos de lo que toca hacer para traer gente al mundo. Unos 2 ejemplos que hace la iglesia actualmente. ¿qué hace la iglesia hoy en día? La música. Música. Cambia la música, la Eh, adoración. Porque los Cambia la jóvenes, adoración. eso, el ritmo de música para los jóvenes es más llamativo que el linario, que simplemente es letra, que no es instrumento. Entonces cambiamos para traer los jóvenes. Una. ¿Qué otra? Exacto. Como hacer como dramatizaciones dentro de la escuela sabática, en los jóvenes por la tarde, bueno, todas esas cosas. Y hacer como fiestas en la parte de afuera, como por ejemplo aquí que se hace la hispanidad, entonces traen comida de todo, no importa si es carne, si es cerdo, la música, los juegos, todo. O sea, la iglesia se trae todas estas cosas para poder atraer a la gente. Y como ya tú lo dijiste, nosotros no necesitamos hacer nada de esas cosas porque quien toca el corazón es Cristo, es Dios.
Nosotros lo que debemos de hacer es llevar el mensaje. Y por eso era lo que esta mañana yo les decía. Tenemos que trabajar todos juntos, unirnos para llevar ese mensaje, el mensaje verdadero. ¿Haciendo qué? Haciendo la obra de Dios, yendo afuera a llevar la obra del Señor. Gracias. Vea, eso es algo puntual que vale la pena resaltar porque incluso esto mismo se denunciaba. Esto mismo nosotros, en cuanto se denuncia la apostasía alfa, la apostasía omega, viene un principio en cuanto a las citas son muy claras, de denunciar ese tipo de prácticas que acabamos de escuchar, incluso obras de teatro. Es que no, es que la gente tiene esta costumbre, entonces venga, yo participo de esto y así como tal los atraigo. No, que es algo cultural. Hoy se hace un esfuerzo muy grande para que la gente, por ejemplo, asista hoy a un gimnasio. Hoy se hacen promociones, hoy se hacen incluso dramatizaciones, hoy se dedica el tiempo para esto, porque las personas, a un gimnasio, no a la iglesia en sí, no, del gimnasio a la iglesia. O sea, hoy estamos en un punto bastante crítico. Hoy hay gente que realmente no se está dando cuenta de lo que está pasando. Hoy quizás la historia de la humanidad cambia en un contexto total. Y ese principio de gracia, de prosperidad, de tranquilidad, para nosotros hoy estamos llegando prácticamente al final de eso. Porque con medio de toda esa crisis que se está preparando, de usted ir a buscar como tal el pan de cada día, esos son los verdaderamente los que van a ser los ricos. La abundancia en cuanto al agua que gozamos, persecución, crisis, pestes, terremotos, es lo que él se está gestando. Por lo tanto, el principio total de prioridad actualmente tiene que ir ligado en cuanto al mensaje. Sé cómo preparo yo, porque es que el tiempo no acaba. Es que ese tema quizás de transición para unas veces cuenta para ciertas cosas, pero no para las otras. Entonces, de cierta manera es una contradicción total en muchos de estos aspectos con la claridad, porque no es un argumento propio, estamos leyendo lo que dice el espíritu de profecía y pues que es mucho más fácil discernir en cuanto a lo que pasa. Les pido que las opiniones sean concisas porque a ver si avanzamos porque vamos a quedar en el mismo punto en lo que quedamos anteriormente. Hermano Silvestre creo que había levantado la mano. Buenos días, tarde, hermano, ya porque ya es tarde. Dios les bendiga, feliz sábado. No, hermano, sobre lo que está hablando, ¿no? Hoy en día las iglesias han tomado ese liderazgo de tomar las cosas de Dios para, sí, para, pongamos, por lo menos yo me he dado cuenta de muchas iglesias por acá, donde usted diezma y bueno, miran caras y miran personas que tengan sus buenos carros, sus buenas motos. eh, el que dé más, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar, Dios le va a dar prosperidad, le va a dar de todo, ¿sí? Y resulta que lo que usted está hablando es una realidad y la Biblia no nos enseña esas cosas, ¿sí? Hay mucha gente engañada verdaderamente, ¿sí? Sobre ese tema. Y bueno, yo creo que Jesús, lo que Él nos dejó, eh, cuando le dijo al hijo rico, venda todo y repártelo a las viudas, a los pobres, a las personas necesitadas. No dijo, tráigame eso para mí, ¿sí? Porque Dios o Jesús nunca necesitó de nada, porque Él es el dueño de todo, ¿sí? Del oro y la plata, y de lo que hay debajo de la tierra y encima de los cielos. Entonces, eso es un negocio que hoy en día verdaderamente, hermanos, y lo digo así, definitivamente uno se da cuenta, y lo que estamos viviendo y lo que está mirando es que nos toca es trabajar, sembrar, cultivar para podernos alimentar más adelante, porque las crisis que vienen van a ser duras. Entonces, yo creo que no va a ser las iglesias las que nos van a salvar, las que nos van a eso, sino es Dios y nuestras fuerzas, nuestra fe que pongamos y todas las cosas, hermano. La verdad que yo lo veo de esa manera y siempre pienso que siempre tenemos que luchar, trabajar y tener fe en Dios, y que Dios es el único que nos va, como dicen, sacar de todos estos apuros que vienen. Y bueno, siempre teniendo en cuenta también, hermano, sobre los juicios y sobre la ley dominical que viene, y este día hermoso que es el que estamos hoy sábado. Que Dios nos guarde y nos fortalezca, que nos dé siempre esa sabiduría y ese entendimiento, y que, hermano David, que Dios lo siga bendiciendo con su labor que está haciendo. Hermana Uni.
Voy a tratar de no demorarme tanto, David, porque el tema está excelente. Sirve para continuar a las 5. Pero la mundanización que ha entrado a la iglesia ha llegado al extremo, hasta con el homosexualismo, de traer homosexuales a la iglesia para que sigan practicándolo. La idea es para que no lo practiquen más. Se pueden traer, pero para que no lo practiquen más, hacerle ver que esto no está bien ante los ojos de Dios. Entonces, hasta ese punto crítico hemos llegado. Hermana Linda. Bueno, sí, David, yo quería exponer es de la forma como la iglesia mundanal ha llegado a introducir como es enseñanzas como que son como más para psicólogos, como la enseñanza de la prosperidad, que ya lo estaba diciendo el hermanito que estaba hablando. Y otro tema que están hablando es acerca de que todo el mundo se salva, que en Dios no va a castigar a nadie. Esos son los dos temas que están más predominantes ahorita actualmente. Hermana Sandra. Sí, hermano, contextualizando más y en este momento recordando yo la importancia que tiene el Génesis con toda la Biblia y con todas las historias que allí vemos con relación a Samuel y a Saúl, hay algo que yo digo, allí hubo evidentemente, Dios lo escoge, hay desobediencia, se gira por todo lo mundano, hace lo que no corresponde, el pueblo sufre unas consecuencias y entonces aquí en términos muy generales, digamos aquí de la forma bíblica que lo tengo acá, dice lo siguiente, tanto el Génesis como de la Biblia en general se va a girar en torno a la necesidad del restablecimiento, del reconocimiento de las relaciones del ser humano, de esa relación que se debe tener, ¿cierto?, con Dios, que se debe tener con uno mismo, que se debe tener con el prójimo y evidentemente con la naturaleza. Si nosotros esos aspectos no los analizamos, no miramos y vamos haciendo ese discernimiento para ir haciendo ese cambio, la verdad que vamos a estar haciendo todo lo que no corresponde. Gracias, hermano. Vamos a pasar a la lectura, a avanzar un poco, porque pues esto va a ser una serie quizás de mucho tiempo, de ir mirando cada paso a paso de lo que fue la lección como tal de Saúl y todo lo que pasa después en cuanto al pueblo. Con profunda tristeza, Samuel escuchó las palabras del pueblo, pero el Señor le dijo, oye su voz y pon rey sobre ellos. El profeta había cumplido su deber, había presentado fielmente la advertencia y esta había sido rechazada. Advertencia, amonestación, pero hoy simplemente todo se ve como un ataque, hoy simplemente se ve como si se quisiera destruir y simplemente si Dios manda un mensaje para reencaminar, pero hoy está siendo rechazado. Ya nos decía el libro que después de la amonestación que venía un castigo. Con corazón acongojado, despidió al pueblo y él mismo se fue a hacer preparativos para el gran cambio que había de verificarse de su gobierno, en el gobierno. La vida de Samuel, toda su pureza, devoción desinteresada, era un reproche perpetuo tanto para los sacerdotes y ancianos egoístas como para la congregación de Israel, orgullosa y sensual. Aunque el profeta no se había rodeado de pompa ni ostentación alguna, hablamos de el profeta, no haberse rodeado de pompa ni ostentación. Sus obras llevaban el sello del cielo. Fue honrado por el Redentor del mundo, bajo cuya dirección gobernó la nación hebrea. Pero el pueblo se había cansado de su piedad y devoción, menospreció su autoridad humilde y la rechazó en favor de un hombre que lo gobernara como rey. En el carácter de Samuel vemos reflejada la semejanza de Cristo. Fue la pureza de la vida de nuestro Salvador la que provocó la ira de Satanás.
Esa vida era la luz del mundo y revelaba la depravación oculta en los corazones humanos. Fue la santidad de Cristo la que despertó contra él las pasiones más feroces de los que con falsedad en su corazón profesaban ser piadosos. Y eso es una partecita importante que, sin mencionar ni señalar a nadie, hoy cada uno de ustedes ha venido como tal viviendo. De hermanos que estuvieron al lado suyo y hoy simplemente por no creer en un punto específico, hoy sacan esa piedad que supuestamente tenían para todo lo contrario, para piedras, para destruir, para desechar, para acabar. Aquí no estamos hablando de nadie, el que haya tomado una decisión como tal diferente es respetable, pero sin embargo no es el caso de allá para acá. Constantemente se habla en cuanto a este tema de los hermanos, que hoy deciden más bien estudiar, profundizar, escuchar, porque Dios puede utilizar a muchas personas, pero hoy cierran por banda y simplemente no son conformes con su decisión, sino que hoy somos testigos de calumnias, somos testigos de señalamientos, de querer acabar, de querer exponer. Es como esa algo insaciable que no los deja quizás estar tranquilos simplemente porque hoy pensamos diferentes. Cristo no vino con las riquezas y los honores de la tierra, pero las obras que hizo demostraron que poseía un poder mucho mayor que el de cualquiera de los príncipes humanos. Los judíos esperaban que el Mesías quebrantara el yugo opresor y sin embargo albergaban los pecados que precisamente se les había atado en la cerviz. Si Cristo hubiera tolerado sus pecados y aplaudido su piedad, le habrían aceptado como su rey, pero no quisieron soportar su manera intrépida de reprocharle sus vicios. Despreciaron la hermosura de un carácter en el cual predominaba en forma suprema la benevolencia, la pureza, la santidad, que no sentía otro odio que el que le inspiraba al pecado. Así ha sucedido en todas las edades y seguirá sucediendo. La forma, el testimonio, el reproche, estilo de vida, incluso sin mencionar una sola palabra, ese mismo estilo de vida será reproche para los demás, que es por eso que salen incluso edictos para ir contra el pueblo de Dios. La luz del cielo trae condenación a todos los que rehúsan andar en ella. Cada vez que se sientan reprendidos por el buen ejemplo de quienes odian el pecado, los hipócritas se harán agentes de Satanás para hostigar y perseguir a los fieles. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice 2 Timoteo 3:12. Aunque en la profecía se había predicho que Israel tendría una forma monárquica de gobierno, Dios se había reservado el derecho de escoger al rey. El detalle importante en este estudio: Jesús, Jehová, escoge el rey. Los hebreos respetaron la autoridad de Dios lo suficiente como para dejarle hacer la elección. La decisión recayó sobre Saúl, hijo de Cis de la tribu de Benjamín, las cualidades, y esto es importante, atención con esto, las cualidades personales del futuro monarca eran tales que halagaban el orgullo que había impulsado el corazón del pueblo a desear un rey. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. La representación externa por el cual seguían las personas. Hoy quizás esto estamos hablando de belleza, de hermosura, de altura, pero hoy más que todo depende de un cargo, depende de un diploma, depende del estudio. En base a eso como tal resalta y lo elijo como rey, lo elijo como mi líder, lo elijo como mi pastor. Y lo que mi pastor y lo que mi líder diga. Pero vemos que esto es un caso muy contrario, porque cuando Jesús vino no trajo esta apariencia que tenía Saúl. En la Biblia no se habla de un aspecto semejante de Jesús, para atraerlo por su belleza. Atraía, ¿por qué? Las facultades, su benevolencia, su humildad, su mansedumbre, a la hora de expresar, de hallar quizás el dolor del prójimo, de sanarlo. De porte noble y digno, en la flor de la vida, bien parecido y alto, que parecía nacido para mandar. Sin embargo, a pesar de estos atractivos exteriores, Saúl carecía de cualidades superiores que constituyen la verdadera sabiduría. Entonces miremos, si por lo externo se ve muy bien, en el interno habían fallas y todos igual la tenemos, pero quizás era apto para ser rey porque Jesús, Jehová como tal, lo escogió.
No había aprendido en su juventud a dominar sus pasiones impetuosas y temerarias. Jamás había sentido el poder renovador de la gracia divina. O sea, si esto pasaba en su carácter, porque entonces lo eligió, porque lo puso como rey. Quería castigar al pueblo con la elección que hizo. Vamos a ver que no es así. Tuvo la misma oportunidad que quizá la tuvo Judas. Judas no está en el destino de la historia porque alguien tenía que entregar como tal a Jesús. Cristo igual iba a morir por la humanidad en condiciones diferentes. Si Pilato no lo hubiera entregado, si Judas no lo hubiera traicionado, Cristo igual iba a morir. En las circunstancias como se hubieran desarrollado, se iba a cumplir. O sea, no es que específicamente esa persona tenga esa misión o esa labor, porque estaríamos hablando de predestinación y eso en la Biblia no habla de esa manera. Ese concepto es muy diferente. Saúl, y aquí viene la partecita de lo que les hablaba en cuanto a los ciclos. Saúl era hijo de un jefe poderoso y opulento. Sin embargo, de acuerdo con la sencillez de la vida de aquel entonces, desempeñaba con su padre los humildes deberes de agricultor. Habiéndose extraviado en algunos animales de su padre, Saúl salió a buscarlos con su criado. Lo buscaron en vano durante 3 días. Cuando, en vista de que no estaban lejos, donde vivía Samuel, el siervo propuso que fuesen a consultar al profeta acerca del ganado perdido. He aquí se halla en mi mano la 4ª parte de un ciclo de plata. O sea, la Biblia me está dando el aval de que me paguen por lo que hago, me paguen por enseñar. ¿Qué dice la Biblia? Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Esto concordaba con las costumbres de aquel tiempo. Al acercarse a alguien, una persona que le fuese superior en categoría o cargo, le ofrecía un pequeño regalo como testimonio de respeto. No era una imposición, no era una obligación, no era una regla general. Simplemente por esa persona tener una categoría o cargo, se daba un presente, se daba una ofrenda, un regalo a esta persona, más no condicionar o traficar con la fe. Yo quiero saber algo, entonces tengo plata, o incluso en la ministerial de Jesucristo no tienes que pagar. Tú vas, creo que son los miércoles y Dios te habló, Dios te mandó a decir tal cosa. Entonces es condicionar que la profecía sea de interpretación privada, y la Biblia me habla un concepto totalmente diferente. Creo que la hermana Sara ya había levantado la mano. Sí, David, ella alzó la mano. David, una pregunta, no sé si eso concuerda pues con lo que estamos hablando. Bueno, yo tengo hace muchos años, porque es así, hace muchos años yo hago las actividades con los niños de la edad de, ¿qué? Como de 15 años, más o menos, ya yo tengo 56, y todo el tiempo he trabajado de esta forma. Me meto en los barrios, voy pues a las plazas, también he estado en las cárceles, en los hospitales. Entonces, yo me coloco como vestido de niña, ¿sí? Yo me coloco como un vestido de niña. Antes lo hacía de payasita, ya no. Ahora me coloco sí como un vestidito así de niña y voy con esa, como que así de esa forma para poder atraer a los niños, para poder llamar la atención quizás y poder tirar como que esa red. Yo hago una pregunta. ¿Eso es lo que yo estoy haciendo de esta forma? ¿Está mal delante de Dios? O sea, yo he dicho por la cosa de que me ha dado muchos resultados y a pesar de que no tenía, bueno, sí tenía el conocimiento pleno de Dios, pero no así como ahora. Cuando me metía pues en los barrios, yo conquistaba ese barrio y decía, bueno, pastor, aquí hay una iglesia, coloquen aquí un pastor, o sí, un pastor. Ya, entonces ya eso se lo entregaba a ese pastor y después me iba para otra parte y así estoy haciendo y estoy trabajando de esta forma. Incluso en estos días voy a tener una actividad y ya he tenido todos los materiales ya para comenzar esta semana en 2 barrios. Ya, entonces yo digo, ¿será que yo estoy haciendo mal o no sé? Para mí, o sea, no sé, mal haciendo lo que vistiéndome así como niña y entrando a los barrios de esta forma. ¿Yo estoy haciendo mal eso, David? Bueno, mi hermana, eso es una pregunta compleja, porque yo te puedo decir que Dios ve en tu corazón la razón por la cual lo estás haciendo, ¿sí?
y te debo reconocer que quizás ese sentir que tú tienes, incluso aquí, por más que llevamos mucho tiempo, nosotros no lo hacemos. Podemos tener el conocimiento, podemos expresar ciertos temas, interpretar la profecía, pero nos falta quizás muchas de esa tarea, que era lo que hablamos esta mañana, de complementarnos. Es quizás esa parte misionera que siempre ha estado presente contigo, que la has llevado a cabo llevando el mensaje, eso que te incentiva como tal a hacer esas campañas, muchos de aquí no, nosotros no lo hacemos. Entonces es una parte importante que te admiro, que debo de aprender y que debo practicar. Hay ciertos casos, como pasa, por ejemplo, de los misioneros que van a distintas culturas. Por ejemplo, un misionero, por ejemplo, en África, un misionero en cuanto a los musulmanes, que aprenden quizás ese tipo de cultura, de quitarse el calzado, de andar tapado, de tener barba, de tener de cabello, de cierta manera para cerrar un poco la barrera, abran la puerta, porque un misionero allá prácticamente es decapitado. Un misionero en estas costumbres prácticamente es sentencia de muerte. Sin embargo, se corre incluso el riesgo. Por más que se diga que se va a quitar la vida, la persona es consciente y no le importa, porque quiere llevar como tal el mensaje de salvación para esas personas. Entonces, en ese caso particular, en lo que sé como tal de lo que has compartido, en Cartagena, pues hay ciertos barrios que son como las fronteras que se ven en distintas de estas ciudades, porque no es solo Sí, Cartagena. Entonces son de esas fronteras en las cuales ciertas personas no pueden acceder al límite del siguiente barrio porque necesitan un permiso, o si entran sin sí, un permiso, las consecuencias van a ser duras. Entonces, exactamente. Dios conoce como tal el sentir que tú tienes en ese momento y el por qué lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, Sí, quizás sí, ahí en esa partecita es un caso particular, porque vas a traer quizás una gente que en un campo distinto no puedes atraer, porque quizás esas personas no van a ir donde tú estás o no van a conocer de ti. Tú vas y sí, los sí, buscas. Entonces, ese principio es distinto a sí, cuando yo acciono como tal desde un púlpito o desde la dirigencia de una iglesia, acomodarme como tal al mundo para ir como tal a traer. Entonces yo voy quizás o me pinto el pelo porque me voy en una fiesta de los domingos de pintarme el pelo y hablar desde el evangelio, o a vestirme de cierta manera según las circunstancias. Pienso que ya cada caso es muy particular y pues creo que pues de ir como tal a arte un punto está bien, está mal. Dios simplemente va a ir guiando porque lo importante es el mensaje que tú vas a estar compartiendo. Pero Dios como tal te va a ir mostrando, porque llegará el momento que tengas ese permiso y no por cómo tengas tu atuendo, sino por lo que tú sabes y estás reflejando, lo que es el carácter en cuanto al mensaje. Porque Dios muchas veces hizo en cuanto a los espías, no tuvieron que quizás utilizar estas estrategias, sino que era la protección, la gracia divina que te hacía entrar quizás hacia el punto más peligroso, pero no pasaba absolutamente nada. Entonces eso es un principio que vas a ir viendo conforme a lo que Dios te vaya mostrando, pero yo decirte en este momento que está bien o que está mal y no lo hagas, eso como tal no me compete a mí, mi hermana. exacto. No, yo pregunto porque digo, Dios mío, ¿será que estoy? De igual manera, usted sabe que la Biblia dice que uno tiene que ir en un momento hasta que el día es perfecto, en un momento, o sea, ir conociendo. Con esto de referente a lo que yo te digo, para uno entrar a una parte, un lugar, yo le contaba a Uni hace días, cuando mi hermano salió al ministerio, él era 17, no, tenía como, sí, 17 años, 17, 18, yo tenía ya 20 años. Él me lleva a la Alta Guajira. Fíjate tú, David, allá en la Alta Guajira, allá donde la mayoría de las guajiritas eran puro guayuco y solamente sus cenitos al aire y se pintaban achote o noto en la cara. Y no querían salir. Yo le decía, pero ¿por qué no salen? Fue cuando el líder me dijo, lo que pasa es que tú estás vestida y eso las ofende a ellas. David, a mí yo digo, bueno, si eso me van a ofender, va a ofenderla a ella y por ella, por mí, no van a buscar de Dios, yo me tendré que vestir igual como ellas. Y tuve que hacerlo. Y así sí salieron las jovencitas, salieron todas las mujeres y pudimos predicar la palabra de Dios de esa forma. O sea, le cuento que no solamente es el predicar, sino también tratar, tener la estrategia para nosotros poder predicar la palabra y ganarnos esas almas para Cristo. Que no es que yo me estoy alabando, Dios conoce que es así. Entonces, por ejemplo, cuando me tocó predicar a los huelepegas por allá, yo duré 16 días con ellos, acostados con ellos, dormía con ellos, para poder ganarme tan siquiera, y de ahí salieron tres pastores,
¿sí? Que ahorita son pastores, que yo le conté a uno y uno andaba con el loco vitrina, no sé si han escuchado el testimonio de ese pastor. La idea de todo esto es eso, ¿no? Yo decía, Señor, ¿será que yo hago mal? Porque eso a veces me pone mal, ¿no? Pero ya tú me estás diciendo que, y yo lo estoy haciendo es para eso, para predicar la palabra, para que la gente entienda, para poder ganarme a los niños, porque yo sé que yo ganándome a los niños, ya hay hogares ahí restaurados, ¿sí? Hay hogares ahí, ya puedo entrar a la mamá y puedo ganarme el papá solamente haciendo esa actividad. Dios le bendiga y gracias por escucharme. Amén. Hermana Uni. No, David, no era que Sarai tenía algo que decir. Pero aparte de eso, en el camino, como te acaba de decir David, Sarai, en el camino te vas dando cuenta que no vas a necesitar de estas cosas porque fíjate, ya de payasito no te vistes. Yo te dije que no era adecuado, pero que el tiempo te iba indicando lo que Dios te iba poniendo, porque en el momento más crucial de nuestras vidas y de tu vida, Dios te va guiando y ya no vas a necesitar de disfrazarte, sino de estar tú misma y Dios te va a ayudar. Ahí sí hay un punto importante de lo que tenemos que aprender de lo que va a pasar, porque más adelante el tema del peligro no va a representar un barrio, representa toda una ciudad. Y en el momento en el que estamos, cada persona hoy debe estar aprendiendo la obra médico-misionera, debe estar aprendiendo la reforma pro salud, remedios naturales, porque va a ser la herramienta de cómo entrar a las ciudades. Si desconocemos el tema, la puerta estará cerrada para nosotros, no solo por las imposiciones de las leyes dominicales, que incluyen parte del ejército como tal haciendo cumplir esas leyes. Ley marcial, eso es importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces miremos que el condicionamiento para esa preparación de la obra que tenemos que hacer va más ligada en este momento a aprender sobre lo natural, porque en medio de tanta enfermedad, de guerras, terremotos, imaginémonos cómo queda un hospital colapsado, ya pasamos en cuanto a pandemia, ¿qué pasa en un terremoto de esa cantidad de heridos, de esa cantidad de que falta gente como tal para atenderlos? Entonces va a ser el mecanismo que quizás en un retén, ahí no te van a estar diciendo, ¿usted de dónde viene? ¿Usted qué es? No, yo vengo a ayudar, yo tengo un conocimiento de esto, hágale, vaya, entre. Y ahí se abre la puerta para dar como tal el mensaje. Entonces, como tal de esto, de aquí en adelante, es donde más nos tenemos que centrar. Hermana Ruth. Sí, importantísimo lo que estás diciendo, David, porque sabemos que el sistema ProSalud va a ser el brazo derecho para el evangelismo. O sea, es súper importante y sería muy bueno que todos nos pudiéramos preparar para eso. Lo que quería decir simplemente es que el Espíritu Santo es el que nos convence de todo. O sea, el Espíritu Santo nos va poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer. Y de esa forma, si disponemos nuestra mente y nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a mostrar, hermana Saraí, lo que debemos de hacer y cómo usted llevar el Evangelio a todas partes. Déjeme decirle, la admiro, vi en estos días algo que usted hacía, me quedé muy contenta y muy triste a la vez de ver que, como dijo David ahorita, nosotros no estamos haciendo la labor como debería de ser. Que Dios la bendiga y siga llevando ese evangelio a todos aquellos que la necesitan. Solo necesito sus oraciones, mi hermana, sus oraciones para que Dios me dé el entendimiento para yo poder hacerlo, porque yo sé que no soy yo, es Dios a través de mí. Y que nunca crezca en mí el orgullo, nunca crezca en mí la altivez, sé siempre la Saraí sencilla como soy. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, como tal, hasta acá para no alargar como tal el estudio, les pido que estemos estudiando mucho a Samuel, eso me ayudará quizás para avanzar un poco más en cada uno de los estudios. Las citas son claras, vuelvo y les repito, esto no tiene nada que ver con un condicionamiento de un bando, simplemente lo que está en la Biblia, representar eso en el momento que estamos viviendo. Y sobre todo, les pido que estudien mucho esta historia por lo que
empecé este estudio, de lo que se va a mostrar, que tengan quizás la paciencia de escuchar, que no se desesperen, no hieran susceptibilidades, porque a muchos les va a dar muy duro lo que van a escuchar, pero es importante que estemos conforme a la palabra de Dios y simplemente Cristo se hace fardo. Vamos a orar y finalizamos el estudio. ¿Alguien desea orar, por favor? Oremos. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, nos presentamos delante de usted, Padre amado, para darte gracias. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por escoger este día tan especial, Señor, que es para nosotros. Este día lo creaste tú para que descansáramos, Señor, y nos estuviéramos, Señor, más en comunión contigo. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de tu palabra. Y en este momento, Señor, queremos pedirte de una manera muy especial que nos ayudes, nos des discernimiento, nos des la sabiduría, nos des la capacidad, Señor, de escudriñar tu palabra y de entender tu palabra. Que el Espíritu Santo, que es el que nos convence, que es el que nos constriñe, que es el que nos redarguye, nos ayuda cada día a entender más y más, y que podamos abrir nuestros oídos a la inteligencia de tu palabra, porque usted quiere hablarnos, Señor. Estamos en un tiempo crucial de nuestras vidas donde tenemos que aprender cada día de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a irnos preparando para esa bendición de celebrar tu Santa Cena. Gracias, Señor, porque hay gozo en nuestro corazón, Señor, porque es importante celebrar la Santa Cena, porque tú la instituiste y no la dejaste, Señor. Gracias, gracias por esa oportunidad que nos brindas, que mientras que estemos contigo allí, Señor, la podamos celebrar acá de una manera muy especial. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Ístalos, Señor. Insta a cada uno a prepararse para participar de esta fiesta solemne que es la Santa Cena. Gracias por este sábado de gloria. Gracias por mis hermanos. Bendícelos con toda bendición espiritual. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros en este resto de sábado. Gracias te damos, amado Jesús. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por tanta bondad. Todo esto lo pedimos en el perdón de nuestros pecados y en el dulce nombre de tu Hijo, Jesús de Nazaret.